Feliz día para todos ustedes, queridos estudiantes. Bienvenidos a esta reflexión filosófica número 18. Antes de entrar en materia, quiero avisarles que su segundo examen parcial se va a realizar la próxima semana. El día lunes de la próxima semana, es decir, de hoy en 8, estaría haciendo su segundo examen parcial el grupo teórico 01. Y el día jueves de la próxima semana, no de esta, sino de la próxima semana, estaría realizando su segundo examen parcial el grupo teórico 02. El segundo examen parcial se va a desarrollar bajo la misma modalidad y bajo la misma mecánica que realizamos el primer examen parcial, ¿verdad? La misma mecánica, la misma modalidad. Eso quería avisarles. Decirles además que habrá clases el día de mañana a las 4 de la tarde en el horario del grupo teórico 02, ¿verdad? Pero ya saben ustedes que las clases van dirigidas para ambos grupos, 01 y 02. El día de hoy estamos transmitiendo la clase en el horario formal establecido para el grupo teórico 01, pero igual el grupo teórico 02 deberá ver la clase, porque la clase va lanzada de una vez para ambos grupos. Entonces, mañana a las 4 de la tarde tenemos clase, mañana martes. El miércoles también vamos a tener clase según el horario del grupo teórico 01 a las 10 de la mañana. Y el día jueves también tendremos clase a la 1 de la tarde según el horario del grupo teórico 002, ¿verdad? Entonces, habrá clases mañana, martes, también el miércoles y también el día jueves, para terminar el programa y poder enfrentar nuestro segundo examen parcial. El día de hoy vamos a terminar de considerar el problema en teoría del conocimiento, el problema del origen del conocimiento. El día de hoy pues vamos a ver los aportes. Bueno, un poco el aporte de Marx ya lo vimos cuando examinamos el problema de la posibilidad del conocimiento, pero el día de hoy también me voy a referir al aporte de Marx en la cuestión del origen del conocimiento, ¿verdad? Pero de manera fundamental me voy a referir al aporte en la problemática de la teoría del conocimiento, al aporte de dos pensadores muy importantes a finales del siglo XX, que son Javier Zubiri, un filósofo del País Vasco, ¿verdad?, que fue maestro de el padre Ignacio Ellacuría, el cual a su vez fue mi maestro. Entonces, vamos a examinar, digamos, los aportes de Zubiri, también los aportes de Ellacuría. Pero antes vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el abordaje marxista de la cuestión del origen del conocimiento y el carácter concreto, pues, de lo que es la construcción del conocimiento, ¿verdad? Entonces, yo ya publiqué con ustedes un documento de apoyo, y en ese documento de apoyo que está colgado en la plataforma Campus, lo que voy a dar el día de hoy, lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy, está bajo el título de El papel de la inteligencia en la construcción del conocimiento. Ese sería el tema, ¿verdad? Bueno, empecemos con el abordaje de Marx. Marx ha dicho, ¿verdad?, cito palabras de Marx, que podemos distinguir al hombre de los animales por la conciencia, por la religión y por lo que se quiera, pero el hombre mismo se diferencia de los animales en el momento que comienza a producir sus medios de existencia, paso adelante determinado por su constitución física, dedicándose a la producción de estos medios de existencia.
los hombres edifican indirectamente su propia vida material. Es de la evidencia entonces que el hombre no es meramente un producto natural generado por el curso mecánico del movimiento evolutivo de la realidad. Lo propiamente humano tiene que ver con el ejercicio de la libertad y con el ejercicio de la opción. Como diría Marx, el carácter histórico de la existencia social se construye a partir de la producción tanto de los medios de vida como de los medios de producción. El carácter humano de la existencia para Marx, en la visión marxista, se constituye a partir de un tipo de praxis muy especial que es la praxis del trabajo. ¿Sí? Del trabajo. Y exactamente por eso dice Marx que su carácter humano y social se constituye a partir del desarrollo de esa praxis especial que es trabajo y que en primera línea tiene como propósito la producción primero de los medios de vida, y los medios de vida son aquellas cosas que el ser humano necesita pues para garantizar su sobrevivencia. Pero para producir los medios de vida, el ser humano desarrolla también un segundo nivel de la producción, que es la producción de los medios de producción. Entonces aquí estamos hablando de que si es el trabajo el elemento fundamental que constituye al hombre y como ser social, entonces hay una especie de reflexibilidad del trabajo. El ser humano tiene la capacidad de desarrollar trabajo para generar trabajo. Se produce sus medios de vida, pero para producir sus medios de vida lo hace a través de la producción de los medios de producción, ¿sí? De las herramientas necesarias, las formas necesarias para poder producir los medios de vida. Entonces hay producción de medios de vida y producción de medios de producción. Ahora, es propio de la visión marxista, vea que hay una especie de reflexibilidad en lo que es el trabajo. Es trabajo que genera más trabajo. Lógicamente, el despliegue constitutivo de la vida del hombre como existencia humana solo puede hacerse considerando que la acción humana es consciente, se trata de una acción humana consciente, planificada y además teleológica, es decir, es una acción humana que tiene propósitos, ¿verdad? Que tiene propósitos, tiene intereses. En una palabra, estamos ante una acción racional. Aunque la consideración de que el hombre es un ser racional no es una consideración propiamente de Marx, sino que es más bien de Aristóteles. Pero lo propio de Marx es demostrar el carácter dialéctico de la práctica teórica y la transformación de la realidad por la praxis, las cuales siempre se dan social e históricamente condicionadas por las contradicciones clasistas de una sociedad determinada. Voy a intentar explicar esto a partir de un ejemplo. El ejemplo consistirá en ver cómo se analiza, ver cómo se conoce un fenómeno específico, como pudiera ser el fenómeno específico de la sociedad salvadoreña aquí y ahora. Entonces, veamos cómo se captaría o cómo se capta desde la visión marxista el fenómeno de la sociedad salvadoreña aquí y ahora. Voy a referirme como a 11 elementos constitutivos de ese proceso de construcción del conocimiento por vía dialéctica marxista. Entonces, empiezo así. Lo primero sería considerar la sociedad salvadoreña como algo dado, que está frente a mí, aquí y ahora. ¿Sí? Eso es lo primero. B. Pero al captarla, no intento solo explicar el fenómeno de la sociedad salvadoreña aquí y ahora, sino que voy a intentar también comprenderla. Explicar sería únicamente poner en la evidencia las leyes que rigen o gobiernan la existencia social capitalista salvadoreña en este momento. Eso es explicar. Comprender implicaría
el esfuerzo por lograr aprender o captar el sistema de intereses y propósitos que están inmersos en, digamos, el fenómeno de la sociedad salvadoreña. Hay que captar también el sistema de propósitos e intereses que están presentes ahí. C. El abordaje dialéctico me permite entender que hay una contradicción entre lo que es la sociedad salvadoreña, entre lo que es la sociedad salvadoreña aquí y ahora, y lo que esta sociedad salvadoreña debería ser. Hay una contradicción entre el ser y el deber ser, lo cual implica ya una negación teórica del fenómeno dado. Cuando yo advierto que hay una contradicción entre lo que la realidad es y lo que la realidad debería ser, ¿sí?, estoy de alguna forma lanzando o planteando o postulando, o sea, una contradicción entre el ser y el deber ser. Y esta, digamos, consideración del carácter contradictorio entre el ser y el deber ser de la sociedad salvadoreña implicaría ya pues una negación teórica del fenómeno dado. Hay una negación teórica del fenómeno dado, porque lo que es, pues no es lo que debe ser. Porque dicho fenómeno se me presenta como pretendiendo ser absoluto, puesto delante de mí como un destino que no se puede transformar. Así se me presenta la sociedad salvadoreña, como algo absoluto, como algo perfecto, como algo que está ahí como a la manera de un destino, frente a lo cual pues no hay nada más que hacer que adaptarse y explicarlo, nada más. D. Pero la capacidad prefigurativa de la razón me permite postular un concepto de lo que dicha realidad dada aquí y ahora debe ser. Y el mismo carácter opresivo, explotador y deshumanizante de las negatividades del capitalismo salvadoreño me permiten considerar la posibilidad y la necesidad de una sociedad salvadoreña en la cual dichas negatividades estén superadas o negadas, lo cual únicamente podría realizarse con la construcción práctica de una sociedad salvadoreña sin opresión, sin explotación y sin deshumanización. Pero, como tanto el fenómeno considerado como también el sujeto que analiza el fenómeno son concretos, en el sentido de que están social e históricamente condicionados, ¿sí?, me doy cuenta que hay formas diversas y contradictorias de entender la realidad del fenómeno. Por el carácter concreto tanto de quien analiza la realidad como de la realidad analizada. ¿Sí? Tanto el sujeto o la razón que entiende, que pretende captar el fenómeno, como el fenómeno que hay que captar son concretos, no son abstractos. O sea, son concretos en el sentido de que no están separados de la determinación y el condicionamiento del sistema de intereses que están presentes dentro del ordenamiento social. O sea, están inmersos dentro de ese entramado de sistema de intereses y propósitos. Sí, por eso es que no es un fenómeno abstracto el que se analiza, ni tampoco el sujeto que lo analiza es un fenómeno abstracto. ¿Sí? ¿De acuerdo? F. De tal forma que el mismo abordaje dialéctico del fenómeno me permite ver que en la sociedad salvadoreña hay clases sociales y lucha de clases, que hay dos clases sociales fundamentales, la clase capitalista y la clase trabajadora, y que la clase capitalista en El Salvador tiene como objetivo estratégico el mantener y perpetuar el sistema social vigente, en tanto que la clase trabajadora tiene como propósito destruir ese sistema social opresivo y explotador y construir un Estado cuyo poder esté en función de la salvaguarda de los intereses de la clase trabajadora, que es la clase mayoritaria. ¿Sí? El carácter concreto de la realidad analizada y el carácter concreto del sujeto que analiza la realidad, justamente por el hecho de que son concretos ambos, permite la consideración
de lograr captar o aprender que la realidad analizada es una realidad contradictoria, en la cual hay clases sociales que tienen intereses diferentes, pero no solamente diferentes, sino que son contradictorios. ¿De acuerdo? Hay una lucha de clases en el ordenamiento social salvadoreño. G. Este enfoque dialéctico y concreto me permite entender que el mismo fenómeno de la sociedad salvadoreña puede ser entendido de dos maneras. El mismo fenómeno puede ser entendido de dos maneras. Sí, pero puede ser entendido de dos maneras si vos desarrollas un análisis marxista que ve la realidad como una realidad concreta, en la cual hay lucha de clases, hay clases sociales y lucha de clases, y hay intereses de clase. ¿De acuerdo? La cual realidad pues se te presenta como intentando ser perfecta, pero no lo es. Que te das cuenta que lo que es la realidad no coincide con lo que la realidad debería de ser. Ajá. Entonces, hay dos enfoques, dos maneras de ver esa realidad, esa misma realidad. El punto de vista de la clase capitalista, ese es un punto de vista, un enfoque. Y el punto de vista de la clase trabajadora. Así es como se construye el carácter concreto del conocimiento desde el marco teórico analítico del marxismo. H. Entonces, puedo analizar que el punto de vista de la clase capitalista siempre intentará encubrir las negatividades del sistema y proponer la idea de que el capitalismo salvadoreño no se puede y no se debe transformar esencialmente, que solo se puede reformar, pero no revolucionar. Me doy cuenta que el enfoque de la clase capitalista es falso, porque siempre intenta ocultar la verdad y negar la posibilidad y la necesidad de construir una sociedad salvadoreña superior. En pocas palabras, el punto de vista de la clase capitalista es un punto de vista conservador, que da por ser lo que es. Porque a ellos lo que les interesa es perpetuar el sistema, porque el sistema está diseñado y construido para favorecer los intereses de la clase dominante. Entonces ellos no están interesados en que se conozcan las negatividades del sistema. Ellos más bien están interesados en encubrir esas negatividades del sistema y plantear la idea de que el sistema es perfecto, es absoluto, y que si al caso lo que hay que hacer es simplemente mejorarlo, pero no revolucionarlo. Pero también me doy cuenta que solo la clase trabajadora es la que habrá de estar interesada en decir la verdad de las condiciones opresivas, explotadoras y deshumanizantes del capitalismo salvadoreño. Y además, solo la clase trabajadora podrá estar interesada en negar las negatividades del capitalismo salvadoreño y construir una sociedad en la cual el poder del Estado responda a los intereses de la mayoría, es decir, a los intereses de la clase trabajadora. J. Entonces, me doy cuenta que la clase trabajadora es la clase revolucionaria, porque es la única que puede, desde la praxis, negar las negatividades del sistema capitalista salvadoreño y posibilitar el futuro de una sociedad sin esas negatividades del capitalismo. Me doy cuenta que solo desde el punto de vista de la clase trabajadora puede haber verdad y conocimiento científico del fenómeno social analizado, que solo desde el enfoque de la clase trabajadora puede haber ciencia social real. ¿Sí? Es decir, a la clase capitalista no le interesa un conocimiento científico del fenómeno de la realidad social aquí y ahora. A ellos lo que les interesa más bien es encubrir las negatividades del sistema para eternizar el sistema. No le interesa la verdad. Solo a la clase trabajadora le interesa la verdad, le interesa la posibilidad de revolucionar el sistema y le interesa la posibilidad y la necesidad de que haya futuro.
¿sí? ¿Ves la diferencia? Entonces, la aprehensión de la verdad desde el enfoque marxista tiene mucho que ver con el sistema de intereses, ¿sí? Tanto de los sujetos que analizan el fenómeno como de la realidad que es analizada por el sujeto. Hay una dimensión clasista, tanto en la razón que analiza como en el fenómeno analizado. ¿Por qué hay una dimensión clasista? Pues porque hay lucha de clases. Hay clases, lucha de clases, hay contradicciones de clase. K. Entonces, aquella negación teórica que realicé en el análisis guía, orienta la negación práctica de la clase revolucionaria o que la clase revolucionaria debe hacer para realizar el propósito de construir una sociedad salvadoreña mejor. Entonces, ahora ya se puede ver con claridad por qué Marx plantea que el criterio de posibilidad y de certeza de la verdad es la praxis. Es la praxis. Cito palabras de Marx. El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva, dice Marx, no es un problema teórico, sino un problema práctico. ¿Ves? En estos 11 planteamientos que yo acabo de hacer, se puede notar que la construcción de la verdad tiene que ver también con el carácter concreto de la realidad que se analiza. En el caso del fenómeno social de la sociedad salvadoreña, no se puede conocer la verdad sin entender que la sociedad salvadoreña es una sociedad autocontradictoria, que tiene negatividades, que hay explotación, que hay dominación, que hay alienación, deshumanización, y que hay clases y lucha de clases. La clase capitalista, que está interesada en perpetuar el sistema, lo único que pueden ellos admitir es una reforma del sistema, que es la misma mica, solo que revolcada, pero lo que no van a permitir es el cambio revolucionario del sistema. El reformismo sí lo pueden aceptar, pero la lucha revolucionaria no la van a aceptar. Entonces, la construcción de la verdad tiene también que ver con la cuestión de los intereses sociales. Y los intereses sociales están ligados a la posibilidad y a la capacidad de poder captar la verdad de las cosas. ¿Sí? Está viendo que desde el punto de vista de la clase capitalista no hay la posibilidad de construir la verdad. ¿Por qué? Porque ellos están ocultando, viven de ocultar la verdad. Solo es posible la verdad desde el punto de vista de la clase trabajadora. Entonces, dentro del marco de uno de los fenómenos sociales, donde hay clases y lucha de clases, la construcción de la verdad tiene que ver con el compromiso de los sujetos con los intereses de la clase revolucionaria. Porque si no estás comprometido con los intereses de la clase revolucionaria, sencillamente no vas a tener el enfoque adecuado para conocer la verdad del fenómeno. Entonces es importante establecer que la construcción del conocimiento científico en el campo de los fenómenos sociales tiene que ver con el compromiso del investigador con la clase revolucionaria. Si no tenés un compromiso, ¿verdad?, intelectual, un compromiso científico, un compromiso moral con los intereses de la clase oprimida, pues simple y sencillamente no vas a poder captar la verdad de los fenómenos. Ese es el asunto. Ahora que ya vimos por dónde va el enfoque concreto del análisis de los fenómenos desde el punto de vista de Marx, vamos a ver otro enfoque filosófico en torno a la cuestión del origen del conocimiento.
se trata de ver los aportes de Javier Zubiri y de Ignacio Ellacuría, mi maestro. Con Javier Zubiri sabemos que la racionalidad no es una capacidad que reposa sobre sí misma, sino que se fundamenta en otra facultad más elemental y más profunda, que es la inteligencia. Ahora bien, la inteligencia es una capacidad biológica, es una facultad biológica que es capacidad de captar las cosas como realidades. Ahora, ¿qué significa captar las cosas como realidades? Significa captar las cosas como siendo ellas en sí y desde sí. La inteligencia abre la posibilidad de que el animal humano, el animal inteligente, pueda aprender, pueda captar las cosas como teniendo ellas una mismidad propia más allá de posición y más allá de situación. Es una facultad muy sencilla, muy elemental, pero fundamental, porque te abre la posibilidad de captar las cosas como realidades, como siendo ellas en sí desde sí, como teniendo ellas una mismidad propia más allá de posición y situación. Es decir, justamente porque eres inteligente y todo miembro de la especie humana pues es necesariamente inteligente, es que vos podés ver, digamos, voy a poner un ejemplo. Vos puedes ver a tu novia el día de hoy y el día de hoy, pues tu novia llegó a la clase vestida de rojo, ¿verdad? Y el día de mañana ella pues llega con un vestido color azul. Entonces, aunque el día de hoy ella se presenta de una forma y el día de mañana ella se presenta de otra forma, vos podés captarla a ella siendo sí misma, más allá de posición y más allá de situación. La inteligencia consiste exactamente en eso, en entender que las cosas reales tienen una mismidad propia que las hace mantenerse siendo sí misma más allá de posición y situación. Si no fueras inteligente, vos pensarías que la chica que se presentó el día de mañana con el vestido azul ya no es tu novia, sino que es otra realidad. Esa es la inteligencia. Entonces, el hombre, antes de ser racional, porque como ya vamos a ver, la razón es capacidad de pensamiento abstracto, pero la capacidad de pensamiento abstracto es solamente una forma muy especial y específica de la inteligencia. La inteligencia consiste únicamente en captar las cosas como realidades, como siendo en sí y desde sí, como acabo de decir. Entonces, el hombre habrá de ser así antes que animal racional, animal de realidades. El animal, el puro animal, ¿sí? Porque el hombre también es animal, pero animal de realidades, y así le vamos a llamar. El animal se encuentra en un medio que experimenta como estímulo. Frente a los estímulos del medio, el puro animal tiene que responder so pena de perecer. Pero en esa tarea de ajustarse a los estímulos del medio, le ayuda al puro animal su equipamiento instintivo, es decir, una secuencia de respuestas para restituir el equilibrio de su organismo con el medio. El equipamiento estimúlico es el que le garantiza al puro animal, en cierto modo, la puesta en acción de respuestas adecuadas para ajustarse permanentemente al medio. Los instintos en el animal, en el puro animal, establecen una correspondencia entre los estímulos del medio y las respuestas, siempre determinadas mecánicamente por parte del animal. Por ello, dice José Luis Aranguren, siguiendo el pensamiento de Javier Zubiri, dice, cito palabras de Aranguren, hay así un ajustamiento perfecto, una determinación ad unum entre el animal y su medio.
Al carácter formal de este ajustamiento, Zubiri le llama justeza. Justeza. Ahora bien, también el ser humano vive en un medio y tiene que habérselas con ese medio, y por supuesto que también el ser humano, como animal inteligente, tiene que habérselas, tiene que ajustarse con los estímulos del medio. Ahora bien, el problema del animal inteligente es que no tiene tan desarrollado su equipamiento psicoorgánico, biológico, sus estructuras, digamos, instintuales, para garantizar ese ajustamiento con los estímulos que le lanza el medio. O sea, el ser humano no posee el desarrollo de su equipamiento psicoorgánico instintivo que le pudiera garantizar de alguna manera el ajustamiento perfecto con los estímulos del medio. El ser humano está como suelto de la dimensión estimúlica porque no tiene un desarrollo de su equipamiento psicoorgánico estimúlico, ¿sí? Pero de todas maneras tiene que enfrentar los estímulos del medio. Ahora bien, el hombre es el animal más inerme de la escala biológica, o sea, más débil. El hombre es el animal más débil en escala biológica. Y para fundamentar esta idea, voy a citar las palabras de Erich Fromm. Erich Fromm es es un alemán de la escuela de Frankfurt, cuya característica, los miembros de la escuela de Frankfurt, la mayoría de ellos eran psiquiatras de la corriente psicoanalítica, pero además eran marxistas. Es como la correlación, la confluencia entre el marxismo y el psicoanálisis. Voy a citar palabras de Erich Fromm para un poco establecer que el animal inteligente, es decir, el hombre, es el animal más débil de la escala evolutiva. Bueno, vos ves, por ejemplo, que un caballo prácticamente nace corriendo, ¿sí? Nace caminando. En cambio, el ser humano se lleva un montón de tiempo para comenzar a moverse. Bueno, cito palabras de Fromm, de Erich Fromm. El primer elemento que diferencia la existencia humana de los animales es de carácter negativo. La ausencia relativa en el hombre de una regulación instintiva en el proceso de adaptación al mundo exterior. El modo de adaptarse del animal a su mundo permanece siempre inalterado. Si su equipo instintivo no es, en un momento dado, apto para hacerle frente con éxito a los cambios del ambiente, la especie perece. El animal puede adaptarse a condiciones cambiantes, cambiando él mismo, es decir, autoplásticamente. De este modo vive armónicamente, no en el sentido de ausencia de lucha, sino en el sentido de que su equipo heredado lo hace ser parte fija e inalterable de su mundo. Su alternativa es adaptarse o morir. Ojo, cuanto menos acabado y estable es el equipo instintivo del animal, tanto más desarrollado está el cerebro y por consiguiente la capacidad de aprender. Puede considerarse que la aparición del hombre ocurre en aquella fase del proceso de la evolución en la que la adaptación instintiva alcanza su mínimo, pero el hombre surge dotado de nuevas cualidades que lo diferencian del animal. La advertencia de sí mismo como una entidad separada, la capacidad para recordar el pasado, vislumbrar el futuro y denotar objetos y acciones por medio de símbolos. Su razón para concebir y comprender el mundo y su imaginación a través de la cual llega más allá del alcance de sus sentidos. El hombre, dice Fromm, es el más desamparado de todos los animales, pero esta misma debilidad biológica constituye la base de su fuerza,
la causa primera del desarrollo de sus cualidades específicamente humanas. Entonces, como dije, y ya dijo Fromm, el hombre es el animal más desamparado. No tiene desarrollado su equipamiento biológico que le permita ajustarse plenamente pues, a los estímulos del medio. El hombre queda suelto de la dimensión estimúlica, y, cosa importante de decir, que esto de quedar libre de la dimensión estimúlica para poder ajustarse al medio es lo que pudiera yo llamar la primera dimensión de la libertad o la primera estructura de la libertad. La primera estructura de la libertad consiste en que el ser humano frente al medio, frente a los estímulos del medio, queda libre de, suelto de la dimensión estimúlica. Esa es la primera estructura de la libertad. Ahora bien, la segunda estructura de la libertad es que ciertamente el hombre queda suelto de la dimensión estimúlica para enfrentar los estímulos del medio, queda suelto de, pero suelto de para preferir entre posibles, para construir un sistema de respuestas o un elenco de respuestas que le permitan ajustarse a los estímulos del medio. ¿Ves? Entonces, aquí hay que entender tres ideas fundamentales. La primera idea es que los puros animales tienen garantizado el ajustamiento con el medio por el desarrollo de su equipo psicoorgánico instintivo. En el caso del animal, no tiene desarrollado su equipamiento psicoorgánico instintivo para enfrentarse al medio, pero exactamente esa debilidad biológica hace que justamente por evolución se construyan desde sus facultades inferiores, se construya la inteligencia, que es la capacidad de captar las cosas como realidades. Pero esta capacidad de captar las cosas como realidades está enraizada con el haber quedado libre de la dimensión estimúlica. Y que la segunda cosa importante es entender que la primera estructura de la libertad es exactamente esa, ¿verdad? Quedar suelto de la dimensión estimúlica. Pero el animal inteligente queda libre de la dimensión estimúlica, pero de todas maneras tiene que ajustarse a los estímulos del medio. Pero no tiene el amparo de su sistema instintual. Entonces, frente a los estímulos del medio, para adaptarse exitosamente a los estímulos del medio, el ser humano tiene que proyectar, tiene que construir, tiene que crear un sistema de respuestas para adaptarse. Pero ya no lo hace determinado por el equipamiento instintivo, del cual ya quedó suelto de. Entonces, el sufrimiento de la inteligencia tiene que ver con la debilidad humana de no tener instintos desarrollados. Y la inteligencia es una función, es una estructura biológica, cuya función fundamental es, como estructura biológica, hacer posible la vida del hombre. Pero es una estructura biológica. Y que la inteligencia únicamente consiste en eso, en posibilitar al ser humano captar las cosas como realidades, como siendo ellas en sí es de sí, más allá de situación y más allá de posición. Y el hombre queda suelto de la dimensión estimúlica, esa es la primera estructura de libertad, para poder construir un sistema de respuestas. Ahora bien, pero frente a ese sistema de respuestas que el hombre necesariamente, forzosamente tiene que producir, tiene que construir, el hombre tiene que optar entre posibles. El hombre tiene que preferir qué sistema de respuesta va a poner en práctica para poderse ajustar al medio.
Permítame un ejemplo sencillito. Vas vos subido en la ruta 16 y vas para la Universidad de Salvador y el bus pues ya iba bastante lleno, colmado. Y entonces te tocó ir atrás, guindado de los barrotes aquellos. Y entonces vos vas adelantito, como a los 4 asientos adelante, vos advertís a una muchacha que te cae muy bien, te gusta, te sentís atraído por ella. Estamos hablando de los estímulos del medio. Y te sentís estimulado por la presencia de ella. La muchacha que va 4 asientos adelante y vos guindado. Si vos fueras un puro animal y sentís los estímulos, pues actuarías como animal. E inmediatamente harías lo que los estímulos o tu equipamiento instintivo te indican que debes hacer. Y te lanzás sobre ella, sobre esa persona, como animalito. Entonces vos te ajustás a los estímulos del medio, como satisfaciendo tu deseo. Punto. Esa es una reacción puramente animal. Pero como sos animal inteligente y no estás determinado por la dimensión estimúlica, no es que no sentís el estímulo, por supuesto que sentís el estímulo, pero quedas libre de la dimensión estimúlica y por tanto tenés que buscar la manera, tenés que construir una respuesta de cómo te ajustás al estímulo que está presente ahí, en la presencia de la muchacha. Entonces vos comenzás a construir un sistema de respuestas. Me la acerco en este momento, o mejor espero hasta que lleguemos a San Vicente y ahí cuando ella se baje, ahí le voy a hablar. O mejor no le hablo. O mejor voy a esperar a verla otro día. Es decir, vos comenzás a construir un sistema de respuestas. Y al final, dentro del sistema de respuestas que vos estás construyendo, para ajustarse o para ajustarte al estímulo, vos tenés que optar entre posibles. Tenés que preferir, pero podés preferir, tenés la capacidad para optar. ¿Por qué? Porque has quedado libre de la dimensión estimúlica, es la primera estructura de la libertad. Quedas libre de la dimensión estimúlica para construir un sistema de respuestas frente a las cuales tenés que preferir. Los puros animales que están guiados por su equipamiento instintivo desarrollado no tienen la posibilidad de preferir. Ellos no tienen preferencias, sino que los puros animales tienen solo ferencias, pulsiones estimúlicas. ¿De acuerdo? El ser humano tiene preferencias, puede optar entre posibles. Entonces, ya he dicho pues que el hombre queda suelto de la dimensión estimúlica del medio y en virtud de ello tiene que construir, proyectar un elenco de respuestas para ajustarse al medio. Entonces ya he dicho yo que la primera estructura de la libertad es el hecho de haber quedado libre de la dimensión estimúlica y que la segunda estructura de la libertad es que quedas libre de esa dimensión estimúlica para poder construir un sistema de respuestas frente a las cuales tenés que preferir. Bueno, entonces, por eso es que la inteligencia es una facultad, digamos, biológica, muy elemental, muy sencilla, que no es la capacidad de resolver problemas, no. La capacidad de resolver problemas es ya la razón, pero la razón es la capacidad de pensamiento abstracto, pero la capacidad de pensamiento abstracto en el ser humano viene posibilitada porque previamente es inteligente. Entonces, lo que Zubiri nos está diciendo es que
Ciertamente, como dijo Aristóteles, el hombre es un ser racional. Sí, pero es un ser racional porque previamente es inteligente. O sea, la razón se fundamenta en la inteligencia. Entonces, el hombre, frente al elenco de respuestas construidas, tiene que preferir, preferir, puede preferir y está obligado a preferir. Entonces, notemos que ha surgido en el hombre, por la presencia de la inteligencia, una capacidad humana, un poder en el ser humano. Es el poder de optar. El hombre, como animal inteligente, tiene el poder de optar, tiene un poder, el poder de optar entre posibles, porque previamente es inteligente. Es decir, porque previamente ha quedado libre de la dimensión estimúlica. Entonces tiene un poder de opción. Y este poder de optar es como una dimensión trascendental del ser humano, porque el ser humano no puede no optar. Está obligado a optar, tiene que optar. Es una especie de destino. Y exactamente por esta razón es que Juan Pablo Sartre, filósofo francés de mediados del siglo XX, decía, tratando Sartre de definir lo que es la libertad, Sartre decía que el hombre es un ser condenado a la libertad, porque para Sartre el fundamento de la libertad es la forzosidad humana de tener que optar entre posibles. Ahora, si la libertad consiste en la forzosidad humana de tener que optar entre posibles, pues entonces la libertad no es algo que no tenés y que como no tenés que ir a construirla o a buscarla. No. O sea, la libertad es algo que ya tenés y que no puedes no tener. Por tanto, es un destino. Dice Sartre, el hombre es un ser condenado a la libertad porque permanentemente está optando. El fundamento de la libertad para Sartre es el poder para optar. Punto. Esa es la libertad para Sartre. Pero para Zubiri y también para Yacuría, el poder para optar que lo da la inteligencia es solamente la primera estructura de la libertad. Pero para poder realizar ese poder para optar, el ser humano debe tener o debe contar con posibilidades posibilitantes. ¿Sí? Posibilidades posibilitantes que le permitan realizar, es decir, hacer real ese poder para optar. Yo preguntaría, por ejemplo, teniendo en cuenta que todo ser humano, por el hecho de ser miembro de la especie, es necesariamente inteligente y como tal está suelto de la dimensión estimúlica y necesariamente tiene que optar, tiene el poder para optar. Pero yo pregunto, un jornalero salvadoreño, aquí y ahora, un jornalero de tu pueblo, de tu cantón o de tu ciudad, un jornalero, como miembro de la especie humana, tiene poder para optar. Pero, pregunto, ¿tendrá la posibilidad real de elegir ser ingeniero agrónomo y ser estudiante en la Universidad de El Salvador? Estoy hablando de un jornalero, de los trabajadores agrícolas que ganan entre 6 o 8 dólares diarios. Ajá. ¿Tendrá libertad para tener una vivienda digna, comida, medicina, vestuario? ¿Tendrá la posibilidad real, no pajística, sino real, de tener todo eso? Este obrero agrícola, este trabajador, este jornalero, pregunto, ¿podrá acceder realmente a un crédito bancario en este momento? Por ello decimos que el hombre debe preferir entre posibles.
posibles. Tiene que ajustarse al carácter de realidad de las cosas. El hombre se ajusta a los estímulos, pero no en su carácter de estímulos, sino en su carácter de posibilidades. Es decir, a los puros animales, las impelencias del medio se le presentan como estímulos, a los cuales va a responder con su equipamiento estimúlico, con su equipamiento instintivo. Pero en el caso del ser humano, que es el animal inteligente, que queda libre de la dimensión estimúlica, los estímulos del medio no se le presentan como estímulos, se le presentan como posibilidades frente a las cuales tiene que responder construyendo un elenco de respuestas, un sistema de respuestas. Pero no son estímulos, son posibilidades. ¿Sí? Una cosa es que las impelencias del medio se te presentan como estímulos y otra cosa es que dichas impelencias se te presenten como posibilidades frente a las cuales el ser humano tiene que optar. Pero el ser humano, como va a construir su sistema de respuesta, necesariamente tiene que cargar con la realidad y su realidad, interna y externa, tiene que cargar con la realidad y su realidad, tiene que encargarse de su realidad y de la realidad y tiene que hacerse cargo de su realidad y de la realidad por el hecho de ser libre y de tener que preferir entre posibles. Por tanto, el ser humano tiene que cargar, encargarse y hacerse cargo de la realidad. Sobre estos tres conceptos subí recién un documento académico de apoyo, ya está ahí a su disposición en la plataforma Campus, espero que lo vean. Más adelante pues veremos en detalle qué significa cargar, encargarse y hacerse cargo de la realidad. Ahora, pero recapitulando un poco lo que hemos dicho, el hombre queda suelto de la dimensión estimúlica, pero de todas maneras tiene que ajustarse a los estímulos del medio, en tanto que dichos estímulos no se le presentan como estímulos, sino que como posibilidades frente a las cuales el ser humano tiene que construir un elenco, un sistema de respuestas, frente a las cuales tiene que preferir qué sistema de respuestas son los que va a desarrollar. Pero además de eso, en ese marco, el ser humano tiene que justificar por qué ha preferido desarrollar este sistema de respuestas y no este otro. Tiene que de alguna manera justificar por qué ha desarrollado una dirección de respuestas y ha desechado otras, ¿verdad? Entonces, aquí hay una primera dimensión de lo que es el ajustamiento. El ser humano tiene que ajustarse a los estímulos del medio que se le presentan como posibilidades. Pero a este primer nivel de ajustamiento le vamos a llamar con Javier Zubiri una justificación, pero como ajustamiento. Ese ajustamiento tiene que ser de tal manera que sea un ajustamiento real, o sea, no equivocado, para ajustarse a las posibilidades del medio. ¿Sí? Si el muchacho que ve en el bus guindado prefiere desarrollar un tipo de respuestas y con el desarrollo de ese tipo de respuestas resulta que no logra el propósito, no logra ajustarse, ¿sí?, a los estímulos del medio, pues entonces sencillamente el muchacho lo va a mandar a pasear, o sea, le va a decir que no, definitivamente. Entonces, el primer nivel del ajustamiento es un ajustamiento al carácter de realidad de las cosas. Tiene que ser un ajustamiento, digamos, efectivo, eficiente, eficaz. ¿Sí? Tiene que ver un proceso de justificación del ajustamiento, tratando de plantear que ese ajustamiento o ese proceso de ajustarse ha sido eficiente o eficaz.
Pero ese es un primer nivel. Pero hay un segundo nivel de ese proceso de ajustamiento, que ya no es un ajustamiento de cualquier tipo, sino que es un ajustamiento que necesariamente tiene que ser justo. Este ajustamiento que busca o que opta o que prefiere un proceso de ajustamiento que sea justo es el que tiene que ver con la ética. Consiste en que el acto de ajustarse no ya a la situación, no ya a la realidad, sino a la norma ética. Justa ahora ya no significa simplemente ajustamiento, sino que significa honesto. Entonces, ese proceso de ajustamiento a los estímulos del medio que se te presentan como posibilidades, hay que justificarlos por dos vías. Primer nivel de la justificación va en el sentido de que ese proceso de ajustamiento es eficiente y eficaz. Porque si no es eficiente ni tampoco es eficaz, pues no vas a lograr el propósito. Y en el ejemplo que yo puse, pues el muchacho va a ser rechazado, sencillamente. Pero ese ajustamiento no solo debe ser eficiente y eficaz, sino que además debe ser un ajustamiento honesto, que busca el cumplimiento de la norma moral. Entonces tiene que ser un ajustamiento justo. ¿Sí? Ajustamiento ahora ya no significa eficiente, sino que ahora significa honesto. Entonces, por eso es que el hombre tiene que dar razón de este ajustamiento. Tiene que explicar por qué el ajustamiento ha sido eficiente o ineficiente. Y también tiene que explicar por qué ese ajustamiento ha sido moral o inmoral. En todo caso es ajustamiento. Y entonces estamos viendo aquí que es la inteligencia la que fundamenta en el marco analítico de la filosofía de Javier Zubiri y del padre Yacuría. La inteligencia es el fundamento de la verdad. Primero, porque por la inteligencia el ser humano tiene la capacidad de captar las cosas como realidades, como siendo en sí desde sí, como siendo ellas siempre sí mismas, más allá de posición y situación. Uno. Dos, la inteligencia es la que hace posible la primera estructura de la libertad, que consiste en quedar suelto de la dimensión estimúlica, y también la segunda estructura de la libertad, que consiste en quedar suelto de la dimensión estimúlica para construir un elenco, un sistema de respuestas frente a los cuales tenés que preferir. Y tercero, la inteligencia también se me presenta como el fundamento de la ética, porque ese proceso de ajustamiento a la realidad que el ser humano tiene que desarrollar tiene que ser eficiente y además tiene que ser justo, tiene que ser ético y tiene que dar razón de ese proceso de ajustamiento. Porque pudo haber preferido este proceso de ajustamiento, pero es inmoral. Por ejemplo, el muchacho guindado en el bus pudo haberse acercado a la muchacha con una mentira. ¿Va a hacer ajustamiento? Sí, va a hacer ajustamiento. Pero es un ajustamiento que no es justo, es un ajustamiento que no es honesto. Pero el muchacho pudo haber logrado el propósito y por tanto ese ajustamiento pudo haber sido eficiente y eficaz porque él logró el propósito. Pero es inmoral. Entonces, tiene que haber una justificación al carácter de realidad de las cosas y tiene que haber una justificación o ajustamiento al carácter ético de ese proceso de acoplamiento con los estímulos del medio. ¿Sí? Entonces, por la inteligencia el ser humano puede preferir
Y no solamente puede preferir, sino que está obligado, impelido a tener que preferir. No puede no preferir. Recuerden lo que decía Sartre. El hombre es un ser condenado a la libertad. Sí, pero cuando la libertad se la considera únicamente como el poder de optar. Pero voy a citar palabras del padre Yacuría. Para Yacuría, la libertad es la posibilidad real de optar realmente entre opciones reales. Posibilidad real de optar realmente entre opciones reales. Por eso te ponía yo el ejemplo del campesino. Dice, el campesino realmente puede decidir él ir a inscribirse a la Universidad de Salvador y estudiar medicina. O más sencillo todavía, el ilustrador de zapatos del Parque Central de San Vicente tendrá la posibilidad de irse a inscribir a la Facultad de Medicina. La posibilidad real, no pajística, real, de optar realmente, no simplemente en teoría, de que yo quisiera, no, la posibilidad real. Te estoy poniendo ejemplos de esa naturaleza, pero te puedo poner ejemplos de otra naturaleza. ¿Cuántas veces el muchacho conoce a la mujer de sus sueños, pero resulta que ella no es una posibilidad real para él? Entonces, cuando eso ocurre, no hay una posibilidad real de optar, porque ella jamás te va a aceptar, nunca va a decir que sí. ¿Acaso no han tenido experiencia de eso? Padre Yacuría, la libertad es la posibilidad real, no pajística, de optar realmente entre opciones igualmente reales. Ahora bien, entonces, para ser real este concepto de libertad, hay que construir posibilidades posibilitantes. Posibilidades posibilitantes. Pues sí, probablemente algunas cosas en un momento determinado, en una circunstancia determinada, no sean posibles. Pero como no son posibles en este momento, eso no significa que no sean posibles nunca. Por eso hay que construir posibilidades posibilitantes para que aquello que no es posible en un momento determinado pueda hacerlo después. Puede ser que en este momento la construcción del socialismo científico en El Salvador no sea posible en este momento. Pero justamente por eso hay que construir las condiciones de posibilidad para que eso pueda ser posible en el futuro. En una clase de filosofía hace como 7 años, 8 años, yo veía pues una pareja de muchachos que se sentaban juntos al frente, en la fila de enfrente, los dos muchachos se sentaban. Y bueno, yo pues veía que hablaban, platicaban, y yo llegué a pensar que ellos eran novios. Así pensaba yo, porque los veía siempre juntos, platicando. Y estaba exactamente tratando este tema ese día, en esa clase, con ellos. Un grupo grande, antes eran grupos de 90, de 110, 120 estudiantes, grandes. No cabíamos en aquella digamos, aula 28, no cabíamos. Y yo, bueno, le pregunto yo al muchacho, ¿y qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo les va a ustedes? Le pregunto. ¿Y saben qué me contestó el muchacho? Y me gustó la forma de la respuesta. Me dijo, por aquí, licenciado, me dijo, construyendo las posibilidades posibilitantes para ver si ella me acepta más adelante, me dice. Fíjense bien lo que me dijo. Por aquí, construyendo las posibilidades posibilitantes para ver si es posible que ella me acepte. ¿Ves? Interesante el asunto porque en ese momento yo me sentí muy feliz. Logré captar que me dio una respuesta filosófica, utilizando las categorías filosóficas que estábamos justamente viendo en clase. ¿Y qué tal? No, por aquí construyendo las posibilidades posibilitantes para ver si ella me acepta. ¿Ves? Es la aplicación de la filosofía
en el carácter de los fenómenos cotidianos. O sea, es posible ir con filosofía a la realidad concreta, explicarla, aprenderla, transformarla. Bueno, yo dejaría esto hasta acá, pero antes de ir más adelante, antes de finalizar, quisiera diferenciar dos cosas que suelen ser, digamos, entendidas de manera equivocada. La gente no logra diferenciar, establecer una diferencia entre lo que es ética y lo que es la moral. Cree que es lo mismo. Y no es así. Primero voy a decir que es ética. La ética tiene que ver de manera primaria y fundamental con el modo de ser del hombre, ¿sí? Que humaniza, porque su acción es un ajustamiento justo al carácter de realidad de las cosas. O sea, la ética tiene que ver con el modo de ser del hombre que humaniza, porque es un proceso de ajustamiento, no solamente al carácter, digamos, de eficiencia o eficacia, no solamente se trata de un ajustamiento eficaz frente a la realidad, sino que se trata también de un ajustamiento al carácter justo, ¿sí?, de las cosas reales. Entonces, la ética es la reflexión sistemática sobre el modo de ser y de hacer del hombre social e históricamente condicionado que orienta su praxis hacia el logro del bien común. Eso es la ética. Ahora, la moral es más bien un sistema establecido de pautas de conducta, de códigos de comportamiento, ¿verdad?, sancionados como válidos socialmente, que los sujetos pues llevan a la práctica. Y normalmente llevan a la práctica estos códigos y pautas de conducta socialmente establecidos como válidos y los llevan a la práctica de manera crítica, sin una crítica previa. La moral tiene que ver más con códigos de comportamiento ya establecidos, socialmente sancionados. La ética no tiene nada que ver con códigos de comportamiento, tiene que ver con una reflexión permanente por el carácter humano de la praxis, de tal forma que, además de ser un carácter humano, tenga que ver con la justicia, con la realización de valores trascendentales, pero más tiene que ver con una reflexión. O como decía Martin Heidegger, para Martin Heidegger, la ética es el pensamiento que instala al hombre en el campo del ser. Es aquel pensamiento que instala al hombre o al ser humano en el campo del ser. Y esto no tiene nada que ver con códigos, no tiene nada que ver con pautas de conducta socialmente establecidos. Y ojo, porque normalmente en las sociedades divididas en clases sociales y luchas de clases, pues es la clase dominante la que establece desde el Estado, a través de los aparatos ideológicos del Estado como el sistema educativo nacional, desde ahí establecen los códigos y las pautas de conducta, de tal manera de que tú termines adaptándote a la lógica, a los valores o antivalores del sistema, a los propósitos del sistema, de tal manera que tú termines siendo el objeto movido por el verdadero sujeto, que es exactamente el sistema, y en el caso salvadoreño, pues la lógica del capital. Pasen ustedes un maravilloso día, feliz día, y nos vemos el día de mañana a las 4 de la tarde.